Bueno, entonces Santiago 5, versículo 7, póngase de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Es un lindo pasaje y pienso que va a ser de beneficio a todos. Santiago 5, versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, hoy vamos a ver la paciencia en medio del sufrimiento. Vamos al Señor en oración. Gracias, Dios, por los que han venido. Sé que es un día diferente, sin luz y eso, pero doy gracias a ti por la luz que tenemos acá en el templo para poder leer la Biblia, ver lo que dice y poder predicar. Doy gracias a ti por todos que han venido y pido que tú bendices la predica esta mañana y los que están, por favor, y también la clase, y que podamos glorificarte y también aprender algo de la paciencia, aun cuando vienen tiempos de sufrimiento. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Todos sabemos que es el deseo de Dios que tengamos paciencia, ¿verdad? ¿O Dios quiere que estemos airados? No, Dios quiere que tengamos paciencia. Dios es un Dios con mucha paciencia. Mira la paciencia que Él tuvo con Israel. Durante las quejas, cuando estaba sacándoles de Egipto, y mire la paciencia que Él ha tenido con cada uno de ustedes. Y conmigo. Dios es un Dios de paciencia, y Dios quiere que nosotros también tengamos paciencia. Y es verdad que mientras estamos nosotros sentados, mirando la tele, capaz tomando mate, visitando, tranquilo con la familia en la casa. Es muy fácil tener paciencia cuando va todo tranquilo. Yo en la ruta, me gusta andar en la ruta, pero cuando voy en la ruta, por ejemplo, entre calles, yo leo y anda con poco tráfico, yo puedo andar cómodo. Qué lindo. Pero cuando de repente hay como 3 camiones enfrente de mí, muchas subidas, autos viniendo, no soy tan paciente. No hago locura. Bueno, mi esposa piensa que sí, pero yo creo que no. Pero es una diferencia. Entonces, Dios cuando está en este pasaje hablando de la paciencia, está hablando de tener paciencia, pero en medio del sufrimiento. Es fácil tener paciencia cuando va todo bien, pero ¿cómo es su paciencia cuando va mal todo? Cuando está sufriendo, cuando está con dolor. Cuando el bebé llora y llora y llora. Y los nietos vienen que son lindos, pero capaz vienen con más energía y ya les cuesta un poquito porque no se portan bien a veces. ¿Cómo va su paciencia? ¿Cómo está su paciencia en medio de la batalla? En medio de una enfermedad. En medio de su servicio al Señor, su ministerio al Señor. ¿Cómo va su paciencia? Vamos a ver lo que Dios enseña acá acerca de la paciencia.
Entonces vamos otra vez al versículo 7 y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hay que tener paciencia hasta que venga el Señor. Jesús viene, sabemos, la Biblia dice en muchos lugares, Jesús viene, que esperemos a Él. Es lo que Dios pide de nosotros. Tener paciencia, porque en cualquier momento va a venir el Señor. Y usa también en el versículo 7 el ejemplo del labrador para enseñarnos la paciencia. El labrador hace su parte en preparar la tierra. Y luego él siembra la semilla. Pero después, él tiene que esperar hasta que suba la planta. ¿Vio? Hasta que salga de la planta, él tiene que andar esperando. Él capaz está esperando hasta que Dios mande la lluvia. Porque el labrador necesita la lluvia. Y él anda con paciencia. Y mira, quiero que entiendan. No estoy diciendo que él no hace nada y mientras espera la lluvia. No, hay mucho para hacer. Pero, sin duda, él siempre anda mirando. Está brotando, está saliendo todavía. Tiene que tener paciencia. Está esperando. Dice acá la lluvia temprana. Acá en la Biblia, la lluvia temprana es el tiempo después de sembrar, o capaz un poco antes cuando ablanda la tierra, y después de sembrar quiere la lluvia suave, para que tenga la humedad. Después dice la lluvia tardía, eso es justo antes de la cosecha. Él espera eso. Muchas veces no quieren la lluvia durante la cosecha, quiere antes. Porque durante puede arruinar las plantas o postergar la cosecha y ya pierda. Entonces, una vez que el labrador hace su parte, él debe tener paciencia. No puede apurar eso. Todo está en las manos del Señor. Es algo especial. Pero el labrador ya sabe, ya entiende que lo hace, espera las bendiciones del Señor y nada más. Nada más. Es que Él no puede controlar ni la lluvia ni el sol. Está todo en las manos del Señor. Y Él no puede apurar la cosecha. Son cosas que no puede hacer. Y nosotros, como labrador, tenemos que hacer nuestra parte. Él preparó la tierra, Él sembró, Él esperó. Y nosotros, nuestra parte aquí como hijos de Dios, como cristianos, nuestra parte es vivir para Cristo. Es andar leyendo la palabra de Dios. Vivir conforme a la palabra de Dios. Orar. Amar a otros. Testificar. Andar en algún servicio del Señor. Tenemos que hacer nuestra parte. Pero en realidad es Dios que bendice. Yo puedo andar y testificar a 20 personas. Pero ninguna de esas personas va a recibir a Cristo si Dios no toca el corazón. Y le da la convicción del Espíritu Santo para que se dé cuenta de su necesidad. Entonces, nosotros sabemos, el Señor va a venir pronto. Mira el versículo 8. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Que estemos ocupados hasta que venga el Señor. Tenemos que vivir como si Cristo viniera hoy. Ahora vamos al versículo 9. Seguimos viendo el pasaje. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta.
Ahora dice que no se queje unos con otros. ¿Por qué? Para que no sea condenado. De la naturaleza humana, algo que no es muy buena, es que por lo general cuando las cosas no salen como queremos, tenemos tendencia de quejarnos contra otros, estar irritable un poquito, así. Aun cuando no van las cosas bien, podemos echar la culpa a otros y comenzamos a ver las fallas en otros. No es la culpa de ellos, es que no van las cosas bien para nosotros, entonces reaccionamos mal. ¿Es así o no? Es así. Pero no es lo que Dios quiere. Entonces acá está advirtiéndonos, mira, que no sea así. Sé que la naturaleza es así, pero no sea así. Entonces, Dios nos dice que no hagamos eso, que no os quejéis unos contra otros. A veces en la casa hacemos eso con los niños. Estamos luchando contra algo. Y los niños que están jugando como niños, no en maldad, pero capaz el ruido le molesta cuando no va todo bien. Y podemos quejarnos contra ellos. No es bueno. En la iglesia puede pasar lo mismo. En algo que quiere hacer y no va como quiere, puede quejarse contra otro. Que no haga eso, dice la palabra de Dios. Debemos tener paciencia y andar tranquilo y no juzgar a otros. ¿Por qué? Dice, para que no seáis condenados. Dice, he aquí, el juez está delante de la puerta. Para Dios no es excusa juzgar a otros solamente porque no van las cosas bien. Y vamos a rendir cuenta a Él cuando hacemos eso. Entonces, significa que Cristo, el juez, ya está a la puerta. Que Él viene en cualquier momento, es inminente y pronto. Entonces debemos vivir así. Mira el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. Ahora estamos hablando, usando ejemplo, Dios aquí, el ejemplo de la paciencia de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento, profetizando, predicando. Oh, tantos profetas que vemos cuando los que están leyendo ahora la Biblia, siguiendo el plan. Y va a haber los profetas predicando y algunos maltratados. Y van a hablar, va a ver que ellos hablan al pueblo con la autoridad de Dios, pero terminan perseguidos por el pueblo de Dios, que no quiso oír la palabra de Dios. Y ellos, según eso, sufrieron persecución con paciencia. Y fue a ver ellos, y si sigue leyendo la Biblia, va a ver el Antiguo Testamento, y es lindo, doy gracias a Dios, que estén leyendo muchos, gracias Paula por ayudar con el plan, para ayudar a todos a leer. Vemos que ellos, a seguir y obedecer al Señor, sufrieron persecución severa. Algunos fueron matados, algunos fueron echados presos en la mugre. En la cárcel fea, sufrieron con paciencia. Y ellos nunca perdieron su fe en Dios. Y vemos que ellos fueron fieles hasta la muerte. Aún Juan el Bautista predicaba a Fray, tú estás en pecado con la mujer, que era la mujer
su hermano. Predicó hasta cortar la cabeza. Entonces, la paciencia de los profetas. Y también vemos un ejemplo más en versículo 11. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tenemos el ejemplo de la paciencia de Job. Mira lo que dice en Mateo 5:11. Quiero leer eso rápido. Mateo 5:11 y 12. Dice Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice entonces que los que sufren cuando están bajo las pruebas de Dios son bienaventurados. En el momento no se sienten bienaventurados, pero son bienaventurados según la palabra de Dios. De Job, ¿se conoce la historia de Job? Fue quitado de él todas sus posesiones. Era un hombre rico, rey rico. Perdió todas las posesiones que tenía, sus posesiones personales. Perdió todos sus hijos. En un momento, todos fueron matados en una tormenta. Su cuerpo fue torturado con una enfermedad muy dolorosa. Fue tentado él por el diablo. Y la esposa de él le condenó. Y le dio mal consejo. Sus amigos le condenaron en vez de animarlo. Y le acusaron de estar en pecado. Pero la Biblia dice que a pesar de todo eso, Job mantuvo su integridad y amor por Dios. Y al leer el final del libro de Job, vemos el fin de las pruebas de Job. Cuando Dios termina de formarnos y moldearnos, vemos su compasión y su misericordia. Job, Dios le dio doble de lo que perdió. Y 10 hijos más. Y le levantó. En el momento él sufrió mucho. Pero Dios tuvo un propósito de permitir eso. Y él aprobó. Y fue elevado. Entonces, él terminó mejor. Nosotros necesitamos tener paciencia. Ahora, ya vimos los versículos del mensaje de hoy. Ahora vamos a aplicarles un poco a nosotros. En este pasaje Dios nos está animando. Nos está animando a tener paciencia, aún cuando estamos en pruebas. Yo sé, en este último año, varios de ustedes han pasado por muchas pruebas. Algunas pruebas muy duras. Algunas pruebas que no comparten con nadie. Otras pruebas que son obvias y todos saben. Pero han tenido muchas pruebas. Pero Dios nos dio el ejemplo del labrador que siembra y luego espera con paciencia las lluvias. Y después, el crecimiento normal de las plantas, Él está esperando hasta la cosecha. Dios nos dio también el ejemplo de los profetas, como ellos sufrieron la persecución de la gente que en vez de recibir su palabra, se enojó y maltrató a ellos.
Y por último, Dios nos dio el ejemplo de Job, un hombre que amaba a Dios, un hombre que era recto. Ese hombre solamente estaba sirviendo al Señor, siempre honrando al Señor, orando al Señor, una vida dedicada a Él. Y llegaron las pruebas. ¿Merecía? No. Pero Dios tuvo un propósito en permitir eso. Entonces llegaron a Él pruebas muy, muy duras, terribles. Pero Job, con su paciencia, mantuvo su fe en Dios y mantuvo su integridad. Nosotros también tenemos que seguir al Señor con paciencia. Todos nosotros, con paciencia, servir al Señor. Es verdad que el Señor Jesús viene, pero hasta que Él venga, tenemos que esperar con paciencia. No es verdad que de vez en cuando, capaz tiene un momento en su vida y va todo mal y dice, ojalá que venga Jesús hoy. ¿Alguien ha pensado eso? Sí, yo también. Muchas veces. Ahora sería un buen tiempo, Dios. Pero como la cosecha hay que esperar. No sabemos cuándo, pero va a venir. Que no perdamos nuestra fe, nuestro favor en servir, ni nuestra paciencia. Que no estemos sorprendidos cuando las cosas no van como queremos. Cuando la gente no nos trata como nos debe tratar. Que no debemos estar sorprendidos. Le muestro en 1 de Pedro 4. Explica muy claro eso en la palabra de Dios. 1 de Pedro 4, versículo 12. Dice acá, voy a leer 12 a 14. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, mira, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando Dios permite algo que no es lindo, alguna prueba, capaz una persecución, cuando Él permite eso para nosotros, es porque Él está para prepararnos por otra misión, o para ayudarnos a estar más firmes en otro servicio, para probar nuestra fe. Él tiene muchos motivos, pero todo es para que estemos más firmes en Cristo y preparados por el próximo paso de la vida. Dios permite eso porque Él nos ama y quiere ayudarnos a crecer. De este púlpito no les puedo enseñar la paciencia. No. Usted tiene que aprender a tener paciencia por salir de aquí y andar en su vida diaria cristiana, aceptando las pruebas que vienen a su dirección. Así es. Cada uno aprende de sus propias pruebas y Dios sabe exactamente las pruebas que necesitamos. Él sabe. Y nos da a cada uno lo que le puede ayudar. Y por último, nunca debemos olvidar que las pruebas son para nuestro bien. Nunca debemos olvidar eso. Las pruebas producen la paciencia. ¿Se hablan de la paciencia? La paciencia viene de las pruebas. Muchos ya saben eso. Por eso digo, no ore que yo tenga más paciencia. Pues está pidiendo que Dios me dé más pruebas.
Que Dios me dé las pruebas que no necesito su ayuda para darme más. Que Dios sepa. Entonces las pruebas nos ayudan, nos dan fuerza, nos dan confianza. Es imposible ser un cristiano fuerte, firme, sin primero experimentar y aprobar pruebas. Yo en los años que he estado aquí, algunos han estado acá muchos años, algunos menos. Yo he visto en la membresía de la iglesia familias, personas experimentar pruebas. A veces me avisan. A veces veo por su cara. Yo he visto a algunos con las pruebas, mientras sufren, seguir firme, aunque capaz dudan un poco, siguen firmes. Y he visto que después de las pruebas, los que estaban firmes salen mejores. Tienen familias firmes, espirituales, los hijos bien. Porque crecieron y maduraron en medio de la prueba. Es lo que Dios quiere que nos pase. Yo tengo que confesar. Por otro lado, he visto durante mi tiempo aquí miembros experimentar pruebas. Y durante las pruebas se alejaron del Señor. Abandonaron al Señor. Dejaron de congregarse. Y ahora no se congregan en ningún lugar. Dios mandó la prueba, pero no aguantaron. ¿Por qué? Faltaba fe. Capaz era muy débil, no estaba en la palabra de Dios. Comenzó a escuchar las palabras de otros, desanimándole, animándole a olvidar al Señor. ¿Cómo puede Dios permitir eso? Decían algunos. Eso me cuesta mucho. Hay personas que eran fieles, que no se congregan, porque vinieron pruebas y tentaciones, problemas, y abandonaron al Señor. No aprobaron la prueba. En vez de salir firme, fuerte, más útil al Señor, se dieron a la carne y abandonaron al Señor. Eso me cuesta mucho, pero ha pasado. El gozo y la victoria vienen después de las pruebas. Durante las pruebas no hay mucho gozo. No. Los profetas en la cárcel, sufriendo, con frío. Pablo pidiendo que le trajera una ropa porque tenía frío en la cárcel. Unos notas, libros para leer. Pero no se quejaba. Escribía cartas, epístolas, que todavía podemos leer mientras estuvo así. Y cuando él murió con gozo. Se sintió privilegiado perder su vida para Cristo. ¿Cómo está su fe? No debe estar sorprendido con las pruebas porque van a venir. Yo quiero darle una ilustración de agua. Yo traje. Ya tengo un frasco de agua, más o menos limpia. ¿Yo? Sedimento abajo. Y entonces el agua está clara, transparente arriba del sedimento. Pero cuando yo agito, ¿qué pasó?
El agua se puso turbia. Toda esa suciedad que ¿vieron? Ya estaba en el frasco. Solamente no pudo verlo tanto porque estaba abajo. Fue visto, o sea, no fue visto hasta agitar el frasco. Cristianos, hermanos, capaz usted pensó que estaba caminando con el Señor bien, todo bien, pero cuando el Señor agitó, sacudió su vida, usted pudo ver lo que era usted espiritualmente. Dios a veces nos agita, nos aflige, nos permite las pruebas para ayudarnos a recordar lo que somos y ayudarnos a confiar en Él y servirlo con paciencia. Padecemos bien, pero dentro de nosotros hay sedimento. Y Dios cuando nos agita, ya salen unas cosas. Y nosotros podemos ver, yo necesito al Señor. No soy tan bueno como pensé. ¿Cómo salió eso de mí? Ya estaba. La prueba sacó o levantó eso para ayudarnos a entender. Todos podemos, en conclusión, todos podemos aprender a tener paciencia en medio del sufrimiento y esperar en el Señor. Jesús viene, pero hasta que Él venga, que sigamos fieles en su servicio, confiando en Él y esperando la segunda venida en Cristo con paciencia y que no fallemos cuando vengan las pruebas. Yo vi una ilustración, capaz han oído la ilustración de un barco. Hay un barco que está en el río. Es muy bonito. Y a ver, el barco está todo en orden. Bonito, en orden, salió un poco afuera del muelle y ancló allá. Las personas cuando cruzan el río sobre una barcaza, andan de pie y lo miran con admiración. ¡Qué barca linda! Pero el barco nunca ha estado fuera del puerto. Ya está verde, nuevo, nunca ha sido puesto a prueba. Pero qué bonito que está el barco. Todos dicen, qué barco lindo. De repente, viniendo de la bahía, viene otro barco. Está acercándose a la puerta, o al puerto. Y ya es de la Marina Armada, es el puerto de la Marina Armada. Es un barco de guerra. Ha estado este barco en todos los océanos. Ya ha circunnavegado al mundo varias veces. Ha recibido los impactos de los cañones y ha destruido a otros barcos con sus propios cañones. El barco pone su ancla en el puerto de la Marina Armada y las personas corren para ver el barco de guerra. Los marineros del barco están parados sobre el barco mirando a la gente del puerto. Este barco viejo, golpeado por la guerra, lleva la memoria de muchas campañas. Queda ya. Y todos miran la proa que tiene brecha, que algunos cañones destruidos y que la pintura está cayendo. Todos lo miran con orgullo diciendo, qué barco de guerra que es.
¿Quiere ser la barca linda que no hace nada? Que la gente le mira. Bueno. ¿O quiere ser el barco que experimenta muchas pruebas para el Señor? Participa en muchas batallas del Señor. Sirviendo al Señor, andando por todos lados. Lastimado, puede ser. Herido, puede ser. No tan lindo, puede ser. Pero que ha servido al Señor. Y tiene las cicatrices. Para llegar a ser ese segundo barco, tiene que experimentar las pruebas de Dios. La paciencia en la guerra. De andar lejos para defender algo. Para destruir al enemigo. Dios quiere que nosotros tengamos paciencia en medio de las pruebas, para que al final podamos terminar con este barco de guerra que ha servido su país durante muchas batallas, pero todavía está flotando, moviendo para ser reparado y volver a otra batalla. Que seamos nosotros como este barco. Puede venir a la iglesia por años, sentarse y nunca participar en nada. Viene cuando tiene ganas, sin compromiso. Puede estar con este barco tan lindo. Pero Dios está buscando cristianos que andan con este barco de guerra. No tienen miedo de luchar, sufrir, con paciencia. Sufren. ¿Qué cristiano quiere ser usted? Si cede al Señor, esté en la palabra de Dios, orando a Dios, Dios le va a poder usar como ese barco. ¿Va a sufrir? Sí. ¿Tener pruebas? Sí. Pero va a tener victoria en la vida cristiana. Y algún día va a estar delante de Cristo. Y Él va a decir: buen trabajo, mi siervo. Me ha servido bien. Y las recompensas van a dar a los pies de Jesús. ¿Qué quiere ser? Vamos al Señor en oración. Gracias, Dios, por la paciencia que debemos tener. Tu paciencia. Ayúdanos a nosotros a andar con paciencia en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos. Ayúdanos a aceptar las pruebas sabiendo que son batallas que tenemos que vencer, pero con tu ayuda. Son pruebas, sufrimientos que nos van a formar y dar carácter, hacernos firmes para servirte. Ayúdanos a no querer ser cristianos bonitos nomás, vestidos bien, sino ser cristianos trabajando para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie, por favor.